detener la progresión y en algunos casos ni siquiera eso, sino simplemente manejar la sintomatología. No cabe duda, sin embargo, que seguimos haciendo diferentes esfuerzos y quién quita que en unos pocos años ustedes tengan ya la fortuna de disponer de alternativas que nos permitan la resolución de esos problemas. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas existen múltiples. Nosotros lo que vamos a intentar es abordar al menos las más comunes y vamos a comenzar, por lo tanto, con la que mejor conocimiento tenemos y mejores alternativas tenemos. Vamos a empezar hablando sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, conocida por todos ustedes, es aquella que se relaciona con trastornos de los movimientos involuntarios. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica progresiva que se caracteriza por temblores, rigidez muscular, bradykinesias y anormalidades posturales. La mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer aparecen en personas sobre los 65 años. Se estima que con mayores de 65 años la prevalencia es del 1%, uno de cada 100 mayores de 65 años desarrollan enfermedad de Parkinson, lo cual en un principio no parecería ser una problemática grande, excepto que, como ustedes saben, en las 2 últimas décadas hemos ido progresivamente moviendo la pirámide poblacional hacia el envejecimiento. Y entonces ahora que tenemos una mayor cantidad de población de edad avanzada, la enfermedad de Parkinson se vuelve mucho más prevalente porque aumenta el número de casos. En la enfermedad de Parkinson no existe evidencia de transmisión hereditaria de la enfermedad. Es por esa razón que en la mayoría de los pacientes la causa por detrás de la enfermedad de Parkinson es desconocida. Eso sí, nosotros sabemos que la enfermedad se correlaciona con una evidente destrucción de las neuronas dopaminérgicas a nivel fundamentalmente de el eje entre la sustancia nigra y el cuerpo estriado, lo que lleva a una consecuente reducción en la producción de dopamina y en las acciones de dopamina en este circuito, el cual es responsable del control de los movimientos involuntarios, del control motor. Si nosotros hiciéramos una esquemática, nosotros podríamos decir entonces que tenemos, en buenos términos, 2 estructuras relacionadas. Nosotros tenemos por un lado el cuerpo estriado, por otro lado tenemos la sustancia nigra. Desde la sustancia nigra es donde nacen las neuronas dopaminérgicas que se proyectan hacia el cuerpo estriado y que cumplen una función represora, una función negativa sobre el cuerpo estriado. Elemento importantísimo de recordar que cada neurona dopaminérgica que nace desde la sustancia nigra termina haciendo múltiples sinapsis a nivel del cuerpo estriado, lo que quiere decir que una sola neurona dopaminérgica tiene un espectro de acción amplio sobre el cuerpo estriado, y el cuerpo estriado a su vez emite neuronas que van hacia la sustancia nigra, que son ¿de qué tipo? Son GABAérgicas, ¿no es cierto? Estas son neuronas GABAérgicas, por lo tanto tienen también una acción negativa. ¿Qué hacía el GABA? Ya sé, por eso es negativo. ¿Qué hacía el GABA? Apertura canales de cloro, hiperpolariza la membrana, esa es la función GABAérgica. Pero la diferencia es que cada neurona GABAérgica termina en una sinapsis en la sustancia nigra. Entonces, el control está desbalanceado, porque la actividad de una neurona dopaminérgica es mucho más amplia que la de una neurona GABAérgica. Si nosotros decimos que en la enfermedad de Parkinson el defecto es que hay destrucción de las neuronas
dopaminérgicas, es evidente que se pierde esta autorregulación entre la sustancia nigra y el cuerpo estriado. Y entonces, al no haber represión dopaminérgica, la represión GABAérgica no impacta sobre la función del cuerpo estriado, que es la activación de las neuronas colinérgicas para la actividad motriz. Y entonces queda el cuerpo estriado liberado y de ahí viene la sobreactividad colinérgica. Entendido así de fácil la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, entonces uno diría, ya está. ¿Qué es lo que hay que hacer para controlar la enfermedad de Parkinson? Lo que tenemos que hacer es restaurar la función dopaminérgica. Pero como decimos que es destrucción de neuronas dopaminérgicas, se nos podría venir ilusamente a la mente, entonces lo que hay que hacer es darle dopamina. ¿Por qué no le podemos dar dopamina? Dos razones, ¿no es cierto? La primera, porque es catecolamina y como tal no se absorbe en el tracto digestivo. Entonces, si yo le doy a tomar dopamina, no va a alcanzar concentraciones sanguíneas. Bueno, entonces inyectemos de dopamina. ¿Por qué no funcionará? Porque justamente por su estructura 3,4-dihidroxibencénica es hidrosoluble y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, dar lo obvio, que sería dar dopamina, es inefectivo. Y eso nos obliga entonces a tener que buscar estrategias distintas para remediar un problema aparentemente simple, como es la baja de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, en esa lógica de pensamiento, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para la enfermedad de Parkinson? La de primera elección, hasta ahora, la terapia más efectiva en el manejo de la enfermedad de Parkinson, la administración de precursores dopaminérgicos. Y el principal precursor, por no decir el único, es el paso previo. Antes de la formación de dopamina estaba la DOPA, la dihidroxifenilalanina, que a su vez salía ¿de qué? De la tirosina, que a su vez salía de la fenilalanina. Por lo tanto, ni dar fenilalanina ni dar tirosina va a terminar en dopamina. Por eso no vamos tan arriba. La única estrategia sería dar entonces dihidroxifenilalanina, DOPA. Y por eso nosotros administramos la forma que es más absorbible, que es la forma levógena, la L-DOPA. Si yo administro L-DOPA, yo voy a tener la gran ventaja de que la DOPA sí se absorbe en el tracto digestivo, porque no tiene una estructura 3,4-dihidroxibencénica. Sí atraviesa la barrera hematoencefálica y entonces cumple los dos requisitos básicos que yo necesitaría para que pueda dar lugar potencialmente a la formación de dopamina. Pero ¿qué voy a necesitar indispensablemente para que funcione la DOPA? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar que exista DOPA de carboxilasa. ¿Y dónde estaba la DOPA de carboxilasa? En la neurona, que es la que está destruida. Desafortunadamente, en la gran mayoría de pacientes con Parkinson llegamos tarde al diagnóstico. Está descrito que al diagnóstico, la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen tan solo 20% de las neuronas dopaminérgicas residuales. Han perdido el 80%. Por eso se vuelven sintomáticos. Por eso ya no alcanza ese porcentaje de neuronas a cubrir la necesidad y aparece la sintomatología. Pero eso para nosotros es catastrófico, porque significa que ya nos quedamos con la quinta parte de neuronas para trabajar. Y eso en el mejor de los casos. Es posible que sea menos. Es por esa razón que cuando ustedes a un paciente con Parkinson al diagnóstico le van a dar L-DOPA, pueden tener la certeza que siempre va a funcionar, pero deben ustedes anticiparle al paciente que eso va a ir bajando a lo largo del tiempo, que desafortunadamente conforme transcurre el tiempo las neuronas van a seguirse destruyendo y la levodopa
ya no va a funcionar. ¿Servirá subir la dosis? En absoluto. Eso es lo que el paciente tiene que entender, porque el paciente va a decir, deme más, súbame la dosis. No sirve de nada porque ya no tiene materia prima sobre la cual actuar. Esa es, lastimosamente, la gran limitación de la levodopa, la falta de materia prima suficiente. Un segundo elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando yo le dé al paciente a tomar levodopa, no existe una sola razón lógica por la que esa levodopa se vaya al cerebro. Y esa levodopa se puede utilizar en todo el organismo y puede transformarse en dopamina en todo el organismo, y es más, en catecolaminas, y va a producir efecto sistémico más que cerebral. Entonces, la única forma en la cual nosotros podríamos tratar de garantizar que se concentre en el cerebro es evitando la transformación periférica. ¿Y cómo evito la transformación periférica? Facilísimo. Le bloqueo a la dopa de carboxilasa. Pero si le bloqueo a la dopa de carboxilasa, ¿cómo se transforma en el cerebro? No habría forma, excepto que ustedes saquen a reducir su conocimiento y hagan ¿qué cosa? Un agente que sea incapaz de cruzar la barrera hematocefálica, un agente que sea de naturaleza hidrosoluble. Y ahí es donde aparece entonces el compañero oficial de la levodopa, que es la carbidopa. ¿Qué es la carbidopa? Un inhibidor de la dopa de carboxilasa, cuya naturaleza química es hidrosoluble. Ojo, la carbidopa no es tratamiento para la enfermedad de Parkinson. La carbidopa no hace nada sobre la enfermedad de Parkinson, pero es el compañero ideal de la levodopa. Eso quiere decir que si yo le diera solo levodopa, voy a tener que usar dosis muy altas para que se transforme periféricamente y logre atravesar al cerebro. Pero si yo doy levodopa más carbidopa, lo que hago es bajar la dosis, porque toda se va a ir predominantemente al cerebro, porque no hay transformación periférica. Entonces sí, yo puedo dar solo levodopa como monoterapia, pero jamás puedo dar solo carbidopa. Eso no tiene funcionalidad. Lo ideal, lo mejor, darla asociada. Levodopa más carbidopa. ¿Qué me va a garantizar? La misma eficacia, menos efectos adversos. Misma eficacia. La misma eficacia que si le diera solo levodopa. Con la diferencia que, como doy menos dosis, hay menos efectos adversos. Entonces, por esa razón, levodopa, carbidopa, tratamiento de primera elección para todo paciente con enfermedad de Parkinson al diagnóstico. Por la cronología de la enfermedad, se sabe que desafortunadamente en la mayoría de los pacientes, levodopa, carbidopa empieza a perder eficacia entre el tercero al quinto año de tratamiento, lo cual es un periodo cortísimo. Si el Parkinson aparece a los 65 y la persona vive 80, ya pueden imaginarse ustedes qué tristeza de pronóstico, porque tenemos solución para 3-5 años y los 10 siguientes años se acabó, lastimosamente. Por eso, ¿qué es lo que habría que hacer? Diagnóstico temprano, idealmente, pero no tenemos todavía mecanismos suficientemente buenos para poder identificar al paciente. Levodopa, carbidopa, por lo que hemos explicado, susceptible de administración por vía oral, mucho mejor con estómago vacío, a pesar de que se absorbe en el estómago, en el intestino delgado. Vida media corta. Ese era el principal problema de la levodopa. La vida media de la levodopa entre 1 a 2 horas, lo que hace que los periodos de reposición tengan que ser sumamente seguidos. Y eso lleva a fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas. Por eso en los pacientes que recibían levodopa sola, y aún cuando reciban levodopa, carbidopa, se habla en el libro, van a ver ustedes que hace la descripción, y en el de clínica mucho más, que se habla del fenómeno de encendido y apagado. El paciente que está controlado y que se pone por periodos parkinsoniano, y
mecanismo se controla, es por las fluctuaciones de las concentraciones. En los últimos años, los 10 últimos años aproximadamente, hemos mejorado en alguna medida eso porque ahora hay formulaciones de liberación sostenida que hacen que la reposición sea menos frecuente y que por lo tanto las fluctuaciones sean menores. Pero es característico del paciente parkinsoniano en tratamiento esas fluctuaciones. Se pierden concentraciones, el paciente se pone sintomático. Recupera concentraciones, el paciente está estable. Lastimosamente, eso es inevitable. Efectos adversos. ¿Tienes pregunta? Sí. Sí, o sea, el efecto del sentido apagado sería, supongo, es más marcado cuando es solo la levodopa. Solo cuando es levodopa es mucho más marcado, claro, porque las fluctuaciones son mucho más grandes. Claro. Entonces, por eso no existe, de hecho, comercialmente solo levodopa. Viene ya la formulación combinada levodopa-carbidopa, justamente para tratar de evitar esos problemas. Efectos adversos a nivel periférico, los dopaminérgicos. Vamos a tener náusea, vómito, anorexia, vamos a tener hipotensión ortostática, vamos a tener taquicardia. Clásicos efectos dopaminérgicos periféricos. Algo particular, algo sui generis, es que los pacientes que reciben levodopa, carbidopa suelen tener discrasias sanguíneas. Hacen algo rarísimo, que es una prueba de Coombs positiva. Ustedes se acordarán que la prueba de Coombs era el epítope secundario del LDH. Entonces, dan positivo en la prueba de Coombs y eso lleva a hemólisis ocasional. Puede haber oscurecimiento de la saliva, puede haber oscurecimiento de la orina, producto justamente de la oxidación de las catecolaminas, porque estamos promoviendo mayor formación de catecolaminas al final. A nivel del sistema nervioso central, sí o sí yo estoy aumentando la cantidad de dopamina. ¿Y qué pasa cuando subía la dopamina a nivel cerebral? ¿Qué problema se producía cuando sube la dopamina a nivel cerebral? Trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto? Esquizofrenia, psicosis. Entonces el paciente va a poder presentar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Puede presentar paradójicamente disquinesias, somnolencia, mareo, cambios del humor, depresión, ansiedad. Desafortunadamente. Importantísimo, jamás administrar concomitantemente con levodopa, carbidopa, piridoxina, vitamina B6, porque la piridoxina incrementa el catabolismo periférico de la levodopa y por lo tanto disminuye las concentraciones plasmáticas de la levodopa. Muy importante, muy importante. Primera herramienta entonces, agente de elección, precursores, levodopa, carbidopa. Si es que nosotros sabemos que el problema es falta de dopamina, ¿por qué no pensar en maximizar la acción de la dopamina endógena? Entonces ahí viene nuestra segunda alternativa de tratamiento, que es los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la monoaminooxidasa, que ustedes se acordarán que la MAO era la enzima que tenía esa capacidad de válvula de control. Cuando se recaptaban las catecolaminas al botón presináptico quedaban devesiculadas, libres, para que no hagan lo que quieran. Ahí le teníamos a la MAO que se encargaba de destruirlo. Entonces, si yo hipotéticamente le bloqueara la MAO, ya no habría destrucción de esas catecolaminas y yo podría entonces reutilizarles, podría liberarles. Pero eso no sería para nosotros un problema porque habría exceso de adrenalina y de otras catecolaminas.
Afortunadamente nos metimos a estudiar la MAO y encontramos algo muy particular, y es que esta enzima, la monoaminoxidasa, tiene dos isoformas. La isoforma, se acordarán ustedes que es la misma enzima, pero que cumple dos funciones diferentes. Y entonces hay la MAO A y la MAO B. La MAO A, la isoforma A de la MAO, es la responsable de la degradación de la noradrenalina y de la serotonina. En cambio, la MAO B es la que degrada dopamina. Y entonces ahí dijimos, bingo. Gracias a esa particularidad, entonces para la enfermedad de Parkinson yo podría plantear bloquear, inhibir exclusivamente a la MAO B. Y si bloqueo solo a la MAO B, voy a enriquecer el medio en dopamina. Ahí nació nuestra siguiente droga de estudio, que es la selegilina. La selegilina. En algunos libros, sobre todo en los antiguos, a la selegilina le llaman el deprenil. Es la misma molécula, son nombres alternos de la misma molécula, la selegilina o el deprenil, el primer inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa tipo B, que puede potencialmente ser útil para la enfermedad de Parkinson, por supuesto, pero que es estrictamente dependiente ¿de qué? De que exista producción endógena de dopamina. ¿Y eso es dependiente de qué? De que existan neuronas dopaminérgicas, que justamente es el problema de base. Es por esa razón que bajo ningún concepto selegilina es superior a levodopa-carbidopa. Selegilina no puede reemplazar a levodopa-carbidopa, porque por último levodopa-carbidopa fomenta producción. En cambio, selegilina promueve reutilización. Eso quiere decir que jamás, si el paciente ya no responde a levodopa, va a ser una buena idea darle selegilina, porque ya no hay neuronas dopaminérgicas. Entonces, la eficacia de la selegilina es menor comparativamente hablando que la de levodopa-carbidopa. Lo interesante del asunto es que se llegó a evidenciar que si ustedes dan en conjunto selegilina más levodopa-carbidopa, se produce una mayor sobrevida de las neuronas dopaminérgicas. Y eso se ha cuantificado en aproximadamente un 50% más de sobrevida, lo cual es nada despreciable, porque entonces si nosotros decíamos que levodopa-carbidopa actúa 3 a 5 años, si yo le doy terapia combinada levodopa-carbidopa más selegilina, estaría hablando de 5 a 7 años. Ya está un poquito mejor. ¿Por qué no le damos a todos entonces selegilina, levodopa-carbidopa? Simplemente por costos. Simplemente por costos. Levodopa-carbidopa es una molécula extremadamente barata. Selegilina ya es de más alto costo, encarece el tratamiento. Pero si uno manejara criterios de farmacoeconomía, va a ser costo efectivo. Porque si yo logro mantenerle al individuo más tiempo en buenas condiciones, el ahorro va a ser inevitablemente favorable. Después de la selegilina, han aparecido otras moléculas análogas. Ustedes van a ver en el texto, se menciona la rasagilina, la safinamida. Misma historia, bloqueantes de MAO B. Promueven el aumento de el reuso de la dopamina endógena. Y ya que estamos ahí embalados, bloquear la MAO funciona, entonces por lo tanto también debería la otra vía funcionar. Si yo tenía que la MAO destruía a la que se recapta, hay la que destruía en la brecha. ¿Cuál era esa? La COM, ¿no es cierto? Entonces, tercera estrategia, los inhibidores de la COMT, de la catecol-O-metiltransferasa, que era la enzima que destruía las catecolaminas en la brecha sináptica. Esto ya es menos específico.
porque desafortunadamente no podíamos tener tanta suerte de que la COM también tenga isoformas. Entonces la COM es única, la COM es para todas las catecolaminas. Es por esa razón que está por debajo de selequilina, porque si yo inhibo a la COM, no puedo discriminar entre dopamina, adrenalina, noradrenalina y otras catecolaminas. Es por eso que es menos apetecible, pero que es lógicamente útil. Yo podría tener un beneficio, pero como es menos específico, es menos atractivo la asociación con levodopa-carbidopa, porque puedo producir más bien un sobreexceso de las otras catecolaminas. Es para ir viendo cuánto vamos de la clase nada más. Nosotros tenemos el más antiguo de los inhibidores de la COM, es el entacapone. El entacapone. Existen varios análogos, se han desarrollado posteriormente al entacapone, varios otros análogos que hacen exactamente lo mismo. Ustedes tienen el opicapone, el tolcapone, entre otras moléculas, inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Aumentan los niveles de catecolamina en la brecha sináptica, incluido dopamina, por supuesto. De igual manera, absolutamente dependientes de que exista neurona dopaminérgica. Por lo tanto, principal efecto adverso, sobrecarga de catecolaminas. Sobrecarga de catecolaminas. En este caso no solo va a haber los efectos dopaminérgicos, sino que vamos a tener los efectos catecolaminérgicos en general. Y transcurrieron algunos años hasta que logramos nosotros una potencial alternativa para cuando ya no existen neuronas dopaminérgicas, para cuando ya desafortunadamente ninguno de estos agentes funciona porque se extinguieron las neuronas dopaminérgicas. Nosotros fuimos capaces de desarrollar agonistas dopaminérgicos. Agonistas dopaminérgicos. Moléculas que se unan al receptor dopaminérgico y que por lo tanto, a pesar de que ya no existe materia prima, produzcan la estimulación que necesitamos. Y uno dice, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque es que desafortunadamente ahí tenemos una menor selectividad todavía. Porque si cuando yo daba levodopa, que era el precursor, cuando yo daba los inhibidores de la MAO o de la COM, aumentaba dopamina, si yo doy un agonista dopaminérgico, no solo va a actuar a nivel del cuerpo estriado, sino que va a actuar indiscriminadamente a nivel de todo el sistema nervioso y nos va a elevar las concentraciones de dopamina a nivel cerebral y va a producir, por lo tanto, de forma inevitable una psicosis diatropénica, una psicosis medicamentosa. Va a ser inevitable, lastimosamente. Cuando nosotros hablamos de agonistas dopaminérgicos, entonces, por definición, deberían ser estrategias para una enfermedad de Parkinson avanzada, en la cual ya no hay respuesta a las otras alternativas. Porque los efectos adversos severos son la limitación fundamental en el uso de estos agentes. El primero, el más antiguo, el más conocido, la bromocriptina. La bromocriptina. La bromocriptina, un producto que está en la familia de los derivados de la ergotamina, los derivados del ergot. Va a ser capaz de revertir el extrapiramidalismo, pero desafortunadamente va a tener consecuencias psiquiátricas inevitables en el paciente. Inevitables en el paciente. Por eso nos deja en una encrucijada. ¿Qué va a ser mejor? ¿O qué va a ser peor? ¿Que el paciente esté parkinsoniano o que el paciente esté esquizofrénico? Y esa es una discusión nada fácil con el paciente, nada fácil con la familia del paciente. Porque ¿qué es más sobrellevable? La respuesta es muy compleja. Posterior a la bromocriptina,
Se han desarrollado otras alternativas, otros análogos que principalmente son no derivados de la ergotamina. Entonces no son de origen natural, sino que son más bien de origen sintético. Y el hecho de que sean de origen sintético ya quisiéramos nosotros que haga que sean mejor tolerados. Lastimosamente esa no es la constante, porque como el efecto es dopaminérgico, estos análogos también tarde o temprano, en mayor o menor medida, terminan produciendo el mismo tipo de problemas indeseables. Moléculas como la cabergolida, como la pramipexolona, la ropirinolona, la apomorfina, entre otras. Ahí tienen en el libro ustedes enlistadas varias. Diferencias cinéticas fundamentalmente entre ellas, pero la misma eficacia, la misma problemática. Un par de moléculas adicionales que quisiera mencionarles. La primera porque es más que nada un hallazgo ocasional. Hay un producto antiviral que nosotros utilizamos para el manejo de la influenza, particularmente cuando la influenza es muy severa en los ancianos. Hay una molécula que se llama la amantarina. Es una droga antiviral. Y oh sorpresa que cuando los viejitos parkinsonianos con influenza les daban amantarina, la sintomatología se reprimía. Y ahí nos pusimos a estudiarle y encontramos que es un efecto paradójico de la droga. Que la amantarina, además de tener la actividad antiviral sobre la influenza, tiene la capacidad de liberar dopamina, de estimular la liberación de dopamina, de bloquear a los receptores colinérgicos y de inhibir a los receptores tipo NMDA, a los receptores de la N-metil de aspartato. Y entonces, por esa razón, la amantarina puede tener un efecto aparentemente beneficioso sobre la sintomatología parkinsoniana. Pero obviamente bajo ningún concepto es tratamiento de base para la enfermedad de Parkinson, porque estaríamos desvirtuando el uso correcto que es como antiviral. Y por supuesto, si ya no nos queda qué más darle, si estas moléculas ya no responden, si el paciente no tolera bien los agonistas dopaminérgicos, la única herramienta, la última que nos quedaría, es tratar de controlar los movimientos, que son colinérgicos, que son acetilcolina dependientes. Entonces, ¿qué es la última herramienta a la que no quisiéramos llegar, pero que no nos queda más? Antimuscarínicos. Sí. Solo una pregunta, la amantarina entonces no sería directamente agonista, sino sería, o sea, ¿cómo sirve? Es más como... La amantarina es un potenciador de la liberación de dopamina. Ese es el efecto primario. Por eso es un efecto paradójico. ¿Sí? Promueve liberación de dopamina, que sigue siendo dependiente explícitamente de que existan neuronas dopaminérgicas. Entonces, nuestra última herramienta, a la que no quisiéramos llegar, pero que ya desafortunadamente no nos queda otra alternativa, el uso de antimuscarínicos. El uso de antimuscarínicos. Para tratar de controlar los movimientos involuntarios, con todas las consecuencias, obviamente, que ya saben ustedes que eso puede producir. En los últimos años ha aparecido una nueva estrategia que está todavía en validación, de la cual ustedes van a leer seguramente a futuro, que son los antagonistas de los receptores para adenosina, que parecería ser que pueden tener algún grado de eficacia siempre y cuando el paciente todavía responda a levodopa carbidopa, es decir, siempre y cuando tenga todavía neuronas dopaminérgicas. Esa es nuestra primera patología, la enfermedad de Parkinson, sobre la que más sabemos, aun cuando ya ven que nuestra capacidad de acción es limitada. Una segunda patología que va en aumento, enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, una de las tantas variedades de demencia,
Se caracteriza esencialmente por tres elementos: la acumulación de placas de amiloide beta, las placas senescentes, la formación de fibrillas o entretejidos miofibrosos, los de la acumulación de la proteína tau, y destrucción de las neuronas colinérgicas, particularmente a nivel de la corteza cerebral. Es por esa razón que la enfermedad de Parkinson se ha relacionado inevitablemente con una falta de actividad colinérgica, que en el caso de la enfermedad de Alzheimer es más dramático que en la enfermedad de Parkinson, porque el diagnóstico suele ser más tardío, cuando ya la pérdida de neuronas ha sido mucho más avanzada. Y hay infinidad de estrategias para tratar de acelerar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que no hemos sido exitosos, lastimosamente. No tenemos estrategias suficientes. Es por eso que casi siempre llegamos tarde. La principal estrategia, por lo tanto, en el manejo de la enfermedad de Alzheimer que tenemos nosotros, con muy escasa éxito o respuesta, es el uso de anticolinérgicos. Y aquí regresamos al párrafo que nos saltamos en las clases anteriores. Se acordarán ustedes de los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción central. ¿Se acuerdan que nosotros vimos todos los periféricos? Ahora deberíamos regresar a desempolvar aquellos agentes de acción central. Moléculas como el donepezil, la galantamina, como por ejemplo la ribastimina, inhibidores de la acetilcolinesterasa que atraviesan barrera hematoencefálica y que tienen actividad predominantemente a nivel central. Todos estos agentes van a ser útiles en cierta medida siempre y cuando exista todavía neuronas productoras de acetilcolina, porque lo que hacen es maximizar el uso de la acetilcolina endógena. Obviamente, y a pesar de que están direccionados para uso central, vamos a tener que desafortunadamente pueden producir un aumento de acetilcolina a nivel general, característico de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los resultados son contradictorios. Todo parece indicar que mientras más temprano se comienza, mejores son los resultados. Segunda estrategia en la enfermedad de Alzheimer: bloquear a los receptores tipo NMDA, bloquear a los receptores de la N-metil de aspartato. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que cuando se estimulan los receptores de glutamato, se mejora en cierta medida la capacidad de memoria. Eso es positivo. Sin embargo, cuando hay sobreestimulación de los receptores de glutamato, particularmente cuando se sobreestimulan los receptores de NMDA, se produce una suerte de exocitoxicidad, se produce neurodegeneración, se produce apoptosis. Y es por esa razón que, al parecer, en la enfermedad de Parkinson, ese podría ser un factor desencadenante de destrucción acelerada de neuronas colinérgicas. Tenemos un agente que bloquea los receptores tipo NMDA, que es el que usamos nosotros, que se llama la memantina, que no ha logrado demostrar, ser tan eficaz como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, no reemplaza el uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, y como en el caso de la selegilina, es ideal para una terapia combinada. Porque si yo doy memantina más inhibidores de la acetilcolinesterasa, los resultados parecen ser mejor y la destrucción de neuronas colinérgicas parece ser más lenta. Entonces, hoy en día se recomienda la terapia combinada entre donepezil y memantina, entre galantamina y memantina,
un inhibidor de la acetilcolinesterasa y un inhibidor de los receptores NMDA. En los últimos años, y les estoy hablando de los últimos 8 años aproximadamente, tuvimos la buena noticia prometedora del desarrollo de un anticuerpo monoclonal llamado el aducanumab. El aducanumab. Este es un anticuerpo direccionado contra el amiloide beta, específicamente, que cuando se administra por vía parenteral exclusivamente, por ser anticuerpo monoclonal, se encarga en cierta manera de lisar, de destruir las placas de amiloide beta. Todavía estamos lidiando con qué tan beneficioso es eso y sobre todo qué tan sostenible en el tiempo es, porque hasta ahora, claro, se destruye y se vuelven a formar, porque no sabemos cómo controlar el mecanismo por detrás, pero al menos promete que puede tener algún tipo de efecto positivo sobre la enfermedad ya instalada. Y la tercera y última patología que me gustaría mencionarles, sobre todo por la prevalencia importante que tiene en el país, es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple dista completamente de las dos anteriores porque está categorizada como una enfermedad desmielinizante y que tiene como trasfondo un proceso inflamatorio autoinmune. Es por eso que en el manejo de la esclerosis múltiple durante décadas la única herramienta que teníamos disponible era la inmunosupresión, el uso de glucocorticoides o el uso de inmunosupresores, agentes anticancerosos. Entonces ustedes van a ver que históricamente la esclerosis solo se manejaba de forma sintomática con agentes que controlaban esa respuesta autoinmune. Con el transcurso de los años hemos ido teniendo algunas mejoras, no quiero profundizar al respecto, pero en la actualidad el manejo de la esclerosis múltiple se apalanca en lo que se llaman las terapias modificadoras de la enfermedad, entre las que están incluidas el uso del interferón, particularmente del interferón beta, en el que están asociadas moléculas como los moduladores de los receptores para esfingosina 1. La esfingosina 1 es la responsable de la migración de linfocitos y por lo tanto de la respuesta inmune errática. Ahí tienen ustedes moléculas como el fingolimod, el osanimod, etcétera, que lo que hacen es bloquear al receptor para esfingosina tipo 1. Tenemos los activadores del factor nuclear derivado de los eritrocitos, los activadores del factor nuclear de los eritrocitos, que son los agentes que se encargan en cierta medida de reducir la progresión en esclerosis múltiple. Agentes que tienen una función antioxidante principalmente. Y lo más prometedor, lo más nuevo, lo más reciente, anticuerpos monoclonales. Varias diferentes estrategias, todas orientadas hacia respuesta inmunológica. Partiendo desde el clásico rituximab, un anti-CD20, que ha sido ahora reemplazado por el ocrelizumab, anti-CD20. Moléculas como por ejemplo el natalizumab, que es un agente que actúa sobre la subunidad alfa 4 de la integrina, y el más reciente, el más nuevo, el alemtuzumab, que es un anti-CD52, que causa depresión de linfocitos T y de linfocitos B.
enfermedades neurodegenerativas, capítulo 15. Vamos con estimulantes del sistema nervioso central, capítulo 22. En los estimulantes del sistema nervioso central nos vamos completamente al opuesto. En las neurodegenerativas bajaba la actividad cerebral por destrucción. Cuando escuchamos nosotros estimulantes del sistema nervioso central, lo primero que se nos viene es potenciar la actividad del sistema nervioso. Y ya quisiéramos tener nosotros eso. Sería una dicha, me tomo esta tabletita y aprendo todo. Ya ni a clases habría que venir. Lastimosamente esa dicha no existe todavía. No tenemos tanto conocimiento como para lograr eso. Por lo tanto, cuando hablamos de estimuladores del sistema nervioso central, estimulantes del sistema nervioso central, son agentes que por lo general terminan teniendo un efecto errático en el sistema nervioso central, terminan produciendo sobreestimulación de la actividad cerebral que no es controlable. Por eso a los estimulantes del sistema nervioso central les solemos clasificar nosotros en dos subgrupos. En los agentes psicomotrices o psicomotores, los que producen actividad cerebral y periférica, y en los agentes alucinógenos, los que producen solo una actividad cerebral. Comencemos con los psicomotores. Los agentes psicomotores son aquellos que causan excitación, euforia, que disminuyen la fatiga y que incrementan, por supuesto, la actividad física, la actividad motora. Dentro de los estimulantes psicomotores están incluidos las drogas socialmente aceptadas. Entonces, el primer grupo que podemos mencionar nosotros, el más conocido, el más utilizado, el más aceptado también, las metilxantinas. Las metilxantinas. Las metilxantinas están ejemplificadas por tres moléculas fundamentales. La primera, la más común, la cafeína, principio activo del café, aunque no exclusivamente. La segunda, la teofilina, el principio activo del té negro, del té chino, del té de adeveras, no de las aguas de viejas, eso no tiene nada. Y la tercera, la teobromina, principio activo de la cocoa, del chocolate. Vuelvo y repito, la cafeína está en las tres, en los tres productos, la cafeína es transversal. Por decir entonces, el té tiene teofilina y cafeína, el chocolate tiene teobromina y cafeína, pero el café tiene exclusivamente cafeína. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las metilxantinas? Se han propuesto diferentes estrategias, sin embargo, al menos tres cosas son infaltables. Las metilxantinas producen translocación del calcio extracelular, producen translocación, movilización de calcio extracelular. 2. Aumento de los niveles intracelulares de AMP cíclico. Aumento de los niveles intracelulares de AMP cíclico. Y 3. Bloquean a los receptores de adenosina. Las tres son indudablemente actividades estimulantes, que se pueden presentar solas o asociadas, pero son estimulantes. ¿Cuáles son las acciones de las metilxantinas? Si tomamos como ejemplo la cafeína, en el sistema nervioso central, la exposición a una dosis baja de cafeína nos referimos nosotros a 100 a 200 miligramos de cafeína. Eso en buenos términos es 1 o 2 tazas de café de adeveras, de café de verdad, del tinto, del expreso. No esas babosadas que toman ustedes, que es agua sucia. Eso es 100 a 200 miligramos, café de verdad. Eso produce disminución de la fatiga, aumenta la alerta mental, disminuye el cansancio, produce estimulación cortical. Si se consume 10 veces más, 15 tazas de café
café, 1,5 gramos, eso ya produce ansiedad, produce temblor fino de manos. Si se consume 30 veces más, es decir, si se consumen unas 30 tazas de café, eso ya produce estimulación a nivel medular. Y aunque ustedes no lo crean, si se consumieran 10 gramos de cafeína simultáneamente, eso es letal, puede producir la muerte. ¿Quién diría que el cafecito mata? Pero es que es dependiente del individuo, porque la cafeína tiene, al igual que las otras metilxantinas, la capacidad de producir desensibilización. Entonces por eso ustedes conocen gente que toma grandes cantidades de café, pero que no tiene esa respuesta gradual, y es porque existe acostumbramiento al consumo. A nivel cardiovascular, las metilxantinas producen cronotropismo e inotropismo positivo. Por eso es un factor de riesgo cardiovascular las metilxantinas. Todas las metilxantinas tienen acción diurética, promueven la excreción urinaria de sodio, cloro, potasio, y todas las metilxantinas estimulan secreción ácida gástrica, aumentan la secreción de ácido en el estómago. Médicamente hablando, hay una acción de las metilxantinas que para nosotros es útil, es importante, y es que las metilxantinas relajan el músculo liso bronquial. Por eso las metilxantinas eran el precursor en el manejo del asma antes de que tengamos disponible nosotros los agonistas beta 2. Antes de que existan los agonistas beta 2, el salbutamol, el albuterol, etc., usábamos teofilina como broncodilatador. ¿Por qué dejamos de usar? Porque obviamente cuando dábamos teofilina era inevitable la estimulación cardíaca y podía haber inclusive estimulación del sistema nervioso central, crisis convulsivas. Entonces los agonistas beta 2 son mucho más seguros, quizás no más eficaces, pero son más seguros para producir broncodilatación. Desde el punto de vista cinético, las metilxantinas se absorben excelentemente bien por el tracto digestivo, se distribuyen en todo el organismo, atraviesan barrera hematoencefálica, por supuesto, cruzan la placenta, se secretan por la leche materna. Por eso en el embarazo y en la lactancia hay que advertir no consumo de metilxantinas. Efectos adversos son dosis dependientes: insomnio, ansiedad, agitación. Pero puede llegar a producir emesis, crisis convulsivas. Aun cuando no está claramente determinado, pero los consumidores habituales de metilxantinas pueden generar cierto grado de dependencia a las metilxantinas, por lo que está descrito que la suspensión brusca puede llevar a un pseudo síndrome de abstinencia. Está descrito que las personas que son tomadoras de café intensamente y suspenden bruscamente tienen letargo, somnolencia, irritabilidad, etc. Primero de los psicomotrices. El segundo ni le vamos a ver porque ya hablamos al respecto. La nicotina, principio activo del tabaco, que lastimosamente sigue siendo casi tan aceptado como el café y que muy frecuentemente se consume en conjunto encima más. No vamos a repetir qué es lo que hace la nicotina, pero ya saben ustedes que tiene que ver justamente con sus receptores propios, los receptores nicotínicos. 3. Tampoco vamos a ver, esa es la ventaja de que yo mismo les haya dado. Cocaína, su amiga. La cocaína. Porque ya vimos que la cocaína era un potente estimulante del sistema nervioso central, pero que tiene también acción periférica. Y ya se acordarán ustedes que esto se debía fundamentalmente a que incrementaba la cantidad de catecolaminas disponibles. Y si mencionamos, por supuesto, a la cocaína, ¿cómo no mencionar
a su espejo las anfetaminas, estimulantes psicomotrices, las anfetaminas. Eso nos lleva entonces a la posibilidad de conversar algo sobre los alucinógenos. Capítulo 47. Los alucinógenos. Los alucinógenos, a diferencia de los psicomotrices, no tienen actividad motora implícita, tienen únicamente actividad cerebral. Y por esa misma razón, estos son los agentes que cambian la percepción que puede tener el individuo sobre la realidad. Alucinógeno es implícitamente alucinaciones, cosas irreales. Quizás el primero que podríamos mencionar de los alucinógenos, también llamadas las drogas psicodélicas, es el famoso LSD, el ácido dietilamina liser. El LSD, el ácido dietilamina liser, el más conocido de los alucinógenos. Descubierto allá por los años 1938, el LSD es un agonista parcial de los receptores 5-HT2A, de los receptores tipo 2A para serotonina. Entonces es la alegría en polvo. Ya pueden imaginarse ustedes que por eso, cuando se administra el LSD, lo que se produce es una explosión de sensaciones, ricas en colores, en sonidos, una plasticidad impresionante, que incrementan la percepción sensorial. Que distorsionan la sensación de tiempo y que bloquean el resto de los sentidos. Es por eso que además de las alucinaciones fantásticas, se producen alteraciones del humor, trastornos del sueño y ansiedad. El LSD le saca al individuo de la realidad, le incapacita para tomar decisiones acertadas. El LSD, entre los efectos adversos que puede producir, están midriasis, taquicardia, aumento de la presión arterial e hipertermia. Se asocia a pérdida de apetito y sudoración profusa. Los usuarios de LSD suelen tener crisis de pánico, particularmente posterior al uso. Y eso les predispone a comportamientos aberrantes y traumatismos injustificados. Luego podríamos mencionar nosotros otros alucinógenos relacionados con el LSD. El segundo de los agentes que quizás ustedes ya han escuchado, espero que solo eso, es la fenciclidina. La fenciclidina se le conoce como el PCP, la fenciclidina. El nombre vulgaris, el nombre de calle de la fenciclidina es el polvo de ángel, el cual tiene una capacidad no solo
de actuar sobre los receptores serotoninérgicos, sino de actuar además como antagonistas de los receptores NMDA. Menos ilícito que la fenciclidina y un problema actualmente para nosotros es la ketamina. La ketamina es un anestésico de uso veterinario. La ketamina utiliza para cirugía en los animales, sobre todo en los grandes, en los caballos. La ketamina produce la misma acción que la fenciclidina. Ustedes si van a Guayaquil, en la bahía, hay un tráfico impresionante de ketamina. Producto del descontrol nuestro. Y ahora está recientemente entrando en la lista de los alucinógenos por mal uso justamente el dextrometorfano. El dextrometorfano, que es un antitusígeno de venta libre en el país. Alucinógenos. Un segundo agente incluido dentro de los alucinógenos, los cannabinoides. Ejemplificados por el más común, el tetrahidrocannabinol, o la marihuana, su otra amiga. La marihuana, el tetrahidrocannabinol. Los cannabinoides actúan a nivel cerebral a través de receptores específicos, los llamados receptores CB1, descubiertos ya por los años 1980, y que son responsables de una acción dual de la marihuana, que es absolutamente dependiente del entorno social. Cuando se consume marihuana en un ambiente aislado, en un ambiente tranquilo, la marihuana produce relajación, produce una sensación de placentera pero relajante. Cuando se consume en ambientes socialmente activos, produce más bien un efecto euforizante. La marihuana produce hiperfagia, aumento del apetito, aumento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento ocular, conjuntivitis. Produce disminución de la coordinación motora fina particularmente. Y puede producir, como decimos, euforia, que se sigue luego de somnolencia y relajación. Es súper interesante porque la marihuana, al igual que la nicotina, se absorbe prácticamente por cualquier vía, incluida la piel. Por eso ustedes deben tenerle siempre precaución a la marihuana. Ustedes que van a esos sitios de dudosa reputación, cuando llegan ven la nube antes de entrar, ¿no es cierto? Entonces uno se hace la pregunta, ¿esa nube de qué será? Y hay solo dos posibilidades, que sea de nicotina, que es menos malo, o que sea de tetrahidrocannabinol. Pero como poco les interesa, igual se meten ahí en la nube. Y entonces, ¿cómo se dan cuenta? Porque al día siguiente es cuando uno sabe de qué era la nube. Entonces, si es que era de nicotina, no pasa nada, se despertarán con resaca. Pero si era de marihuana, se despertarán asustados. Abren el ojo y no saben en dónde están. Porque la marihuana produce amnesia anterógrada. Se les borra la cinta desde la exposición. Pero como solo produce amnesia anterógrada, no produce pérdida de la conciencia, produce el efecto euforizante. Entonces después les llaman, les llegan los mensajes y dicen, estuviste ayer hecho una bestia. Te subiste en la mesa, le pegaste a no sé cuánto. Dicen, yo tetrahidrocannabinol. Esos son los cannabinoides característicos por producir amnesia anterógrada. Y lo más importante, la pérdida de la coordinación motora fina. Eso es lo que explica tantos accidentes que existen. Porque hay gente que dice, si maneja desde que tenía 12 años, hasta con los ojos cerrados manejaba. Claro, pero cuando tenía coordinación motora. La marihuana es terroríficamente peligrosa para perder la coordinación
coordinación, y manejar vehículos es una de las cosas que más coordinación motora necesita. Médicamente hablando, nosotros encontramos un solo uso para la marihuana, que es como antiemético. El tetrahidrocannabinol tiene una excelente acción antiemética, y entonces ahí entramos en una discusión filosófica, si es que había o no que regularizar el consumo de marihuana. Y como nunca se puede saber quién necesitaba y quién no, nosotros proactivamente decidimos hacer lo que nos corresponde, sacar análogos sintéticos de la marihuana. Nosotros desarrollamos al menos 2 moléculas, van a ver ustedes, el dronabinol y la nabilona, que son cannabinoides que tienen la actividad antiemética, pero que no producen estimulación del sistema nervioso central. Y ese ya no les gustó, dijeron allá, es que lo que queríamos era el combo. De animó. Desafortunadamente no se puede complacer a todos. Por último y para terminar, dentro de los agentes estimulantes del sistema nervioso central y que puede ser considerado como alucinógeno, el etanol, del cual no vamos a hablar, no hace falta. Pero ya saben ustedes que el alcohol es de igual manera un agente que tiene una actividad dual a nivel cerebral y que puede producir estimulación o depresión dependiendo del consumo y por supuesto dependiendo de la sensibilidad del individuo. Vamos a quedarnos ahí entonces. Deber número 1 en el cuadernito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros una sinopsis de los agentes. Lo que me interesa es que ustedes sistematicen los agentes para cada una de las problemáticas. Entonces vamos a poner enfermedad de Parkinson. Estos son los que actúan de esta forma, estos son los que actúan de esta forma, estos son los que actúan de esta otra forma. Y vamos a poner, como son por familias, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Efectos terapéuticos, efectos adversos. A manera de un cuadro conceptual, un cuadro sinóptico, lo que ustedes hayan aprendido en el colegio, lo que les guste hacer o como ustedes entiendan. De las 2 cosas que hemos visto ahora, neurodegenerativas y estimulantes del sistema nervioso central. Próxima semana, prerequisito, vamos a ver nosotros los 2 trastornos más frecuentes del sistema nervioso central y les vamos a contrastar porque son opuestos casi siempre. Vamos a hablar de depresión y vamos a hablar de ansiedad. Entonces, por favor, tengan la gentileza de venir revisando la fisiopatología de la depresión, la fisiopatología de la ansiedad, para que podamos nosotros aquí buscar las estrategias para tratar de controlar esta problemática. Ahí nos quedamos. Gracias, chicos.